Rara vez la biografía de una persona atraviesa la vida de millones. Muhammad Ali Jinnah no solo enfrentó a imperios, transformó una idea de país en proyecto político, combinando coraje, cálculo y una visión de futuro que marcó a generaciones. En este video recorremos los hitos que moldearon su camino, sus años de formación, la práctica como abogado y los episodios decisivos que desembocaron en la creación de Pakistán. Cada tramo está contado con claridad y contexto, para entender no solo qué ocurrió, sino por qué esas decisiones siguen resonando hoy. Mientras miras, piensa en esto. ¿Cómo se construye un Estado en medio de tensiones culturales y presiones internacionales? ¿Qué pesa más en un líder, la negociación paciente o la convicción innegociable? ¿Qué nos dice su trayectoria sobre identidad, pertenencia y la responsabilidad de decidir por millones? Quédate hasta el final. Quizá esta historia te ofrezca una nueva manera de leer la política, el pasado y nuestras propias elecciones. Muhammad Ali Jinnah nació el 25 de diciembre de 1876 en Karachi, que en aquel entonces formaba parte de la presidencia de Bombay, bajo el dominio británico. Era el hijo mayor de una familia gujaratí perteneciente a la rama Khoja ismaelita, dedicada al comercio y al transporte marítimo. Su padre, Jinnah Bhai Punja, trabajaba como intermediario en negocios de exportación e importación, sobre todo con contactos en el Golfo Pérsico. Gracias a la estabilidad económica de la familia, Jinnah tuvo acceso a distintos centros educativos, algo poco común dentro de la comunidad musulmana local. Comenzó sus estudios en la Sindh Madrasatul Islam, una escuela fundada con el objetivo de impulsar la educación moderna entre los musulmanes. Más adelante ingresó en la Christian Mission School, dirigida por misioneros protestantes y con un currículo en inglés. Fue allí donde tuvo su primer acercamiento a la literatura jurídica británica y a métodos de enseñanza occidentales, como los debates y la lectura crítica. Desde joven, mostraba una gran afinidad por los textos argumentativos y los sistemas legales. A los 15 años, fue enviado a Londres acompañado por un amigo de la familia, con la idea inicial de aprender sobre el mundo del comercio. La elección del Reino Unido no fue casual. Su familia buscaba establecer lazos con el mercado británico y abrirse paso en la economía imperial. Al llegar, Jinnah fue colocado en una firma comercial, pero no tardó en sentirse atraído por el derecho británico y el funcionamiento de los tribunales. Poco tiempo después, decidió dejar de lado la carrera comercial y se inscribió en Lincoln's Inn, una de las 4 instituciones responsables de la formación de abogados en Inglaterra. Según relatos posteriores, eligió esa en particular porque, en aquel momento, era la única que incluía al profeta Mahoma entre sus patronos simbólicos de la justicia. Cuando Muhammad Ali Jinnah llegó a Londres en 1892, fue inscrito inicialmente en una oficina comercial, siguiendo los planes de su familia para que hiciera carrera en el mundo de los negocios. Sin embargo, su interés pronto cambió de rumbo al descubrir el mundo jurídico británico, especialmente después de visitar tribunales y presenciar juicios. Esta elección reflejaba no solo una inclinación intelectual, sino también una visión estratégica del papel que el derecho desempeñaba dentro de la administración colonial. Para Jinnah, la abogacía era una vía directa hacia el centro del poder político e institucional del imperio. En 1893 fue admitido en Lincoln's Inn, una de las tradicionales Inns of Court de Londres, donde se formaban los futuros abogados. Los registros indican que Jinnah tuvo un desempeño constante y disciplinado, concentrándose en derecho constitucional, jurisprudencia y derecho internacional. La formación jurídica británica daba gran importancia al razonamiento lógico, la oratoria y la capacidad de presentar argumentos complejos ante jueces entrenados en el debate legal. Jinnah se benefició del contacto con abogados experimentados, profesores destacados y una extensa biblioteca jurídica a su disposición. Durante su estancia en Londres, asistía con frecuencia a sesiones de la Cámara de los Comunes. Seguía los debates legislativos y observaba de cerca el funcionamiento de la democracia representativa británica. Admiraba a figuras liberales como William Gladstone, cuya retórica combinaba firmeza con moderación. Además de sus estudios, Jinnah participó en actividades sociales y culturales que le ayudaron a comprender mejor las normas y costumbres de la sociedad británica.
A diferencia de otros compatriotas, evitaba encerrarse en círculos comunitarios y prefería una rutina más independiente, centrada en la lectura, las bibliotecas y los espacios institucionales. Cuando Muhammad Ali Jinnah regresó a la India en 1896, se instaló en Bombay, que en ese momento era uno de los principales centros administrativos y jurídicos del Raj británico. La ciudad albergaba a una élite de habla inglesa compuesta por hindúes, musulmanes y parsis, todos con acceso al sistema legal británico. Jinnah fue autorizado a ejercer ante el Tribunal Superior de Bombay, donde rápidamente se destacó por la claridad de sus argumentos y su dominio técnico de los códigos legales coloniales. Se especializó en casos civiles y comerciales, áreas muy valoradas entre los abogados formados en Inglaterra. Desde el inicio de su carrera, fue contratado por empresas británicas y firmas comerciales indias, lo que le otorgó prestigio y estabilidad financiera. A diferencia de muchos colegas de profesión, evitaba involucrarse en causas religiosas o comunitarias. En lugar de eso, prefería centrarse en temas constitucionales y en la defensa de reformas legislativas. Ya en 1904, era visto como una voz prometedora dentro del sector liberal indio que defendía una mayor participación de los indios en la administración colonial. Su interés por los asuntos públicos crecía al mismo tiempo que avanzaba su éxito profesional. Su participación más directa en la política comenzó cuando apoyó a Dadabhai Naoroji, economista y figura destacada del Congreso Nacional Indio, durante las elecciones británicas de 1906, en las que Naoroji se postuló para un escaño en el Parlamento desde Londres. Jinnah actuó como su secretario personal, colaborando en la redacción de discursos, la organización de la agenda y el contacto con los votantes británicos. A su regreso a la India, comenzó a involucrarse más activamente en las reuniones del Congreso y a defender la ampliación de los consejos legislativos indios. En 1909, Muhammad Ali Jinnah fue designado representante de la comunidad musulmana de Bombay en el Consejo Legislativo Imperial, uno de los pocos órganos consultivos que contaban con participación india dentro de la estructura colonial. Allí se hizo notar por sus discursos, bien articulados en favor de la reforma del Código Penal y la ampliación de las libertades civiles para los indios. Su estilo evitaba los argumentos basados en la religión y en su lugar se apoyaba en la lógica constitucional británica. En 1913, Muhammad Ali Jinnah se unió oficialmente a la Liga Musulmana de toda la India, un partido fundado en 1906 para representar los intereses políticos de los musulmanes bajo el dominio británico. Al integrarse a la Liga, Jinnah no rompió con el Congreso Nacional Indio. Por el contrario, mantuvo una doble afiliación. Su entrada en la Liga coincidió con un momento de reestructuración interna, en el que sus líderes buscaban incorporar figuras con credibilidad política y formación jurídica. En ese escenario, Jinnah destacó como alguien capaz de transitar con soltura entre ambos espacios. Entre 1913 y 1916, trabajó activamente para fomentar el diálogo entre la Liga Musulmana y el Congreso, que atravesaba una etapa de transición tras el ascenso de facciones más radicales en años anteriores. Con base en su experiencia legislativa y legal, Jinnah defendía la necesidad de un acuerdo formal entre los dos partidos. El momento era propicio, ya que tanto hindúes como musulmanes exigían reformas políticas más profundas por parte del gobierno británico. Las negociaciones se intensificaron y culminaron en el Pacto de Lucknow, firmado en 1916, un hecho clave en la historia del nacionalismo indio. El Pacto de Lucknow incluía puntos como la ampliación de los consejos legislativos, mayor autonomía para las provincias y la representación separada de los musulmanes en ciertas regiones. Aunque esta última cláusula sería objeto de debate en el futuro, en ese momento se entendía como una concesión práctica para facilitar la cooperación. Jinnah tuvo un papel fundamental en las negociaciones, trabajando en estrecha colaboración con líderes como Bal Gangadhar Tilak, del Congreso, y el Aga Khan, de la Liga Musulmana. Su capacidad para conciliar intereses diversos sin recurrir al sectarismo religioso consolidó su imagen como una figura moderada y constitucionalista. Ese papel le valió el apodo de embajador de la unidad hindú-musulmana, acuñado por Sarojini Naidu, poeta y líder nacionalista que admiraba su talento para la conciliación. El título reflejaba no solo su implicación en el pacto, sino también su postura pública ante las tensiones entre comunidades.
Los discursos de Jinnah mantenían siempre un tono institucional, fundamentado en el lenguaje del derecho y el equilibrio social. El regreso de Mohandas Gandhi a la India en 1915 y su ascenso rápido como líder nacionalista cambió el centro de gravedad del movimiento anticolonial. Gandhi promovía la movilización masiva a través de la desobediencia civil y la no cooperación con el gobierno británico, utilizando métodos que apelaban tanto a la religión como al sentimiento popular. Jinnah, que hasta entonces había actuado estrictamente dentro de marcos legales y parlamentarios, comenzó a oponerse públicamente a ese enfoque. Para él, la lucha política debía llevarse a cabo mediante negociaciones formales, reformas institucionales y participación en los consejos legislativos. En 1919, el Congreso decidió apoyar por completo la campaña de no cooperación liderada por Gandhi, en respuesta a la masacre de Jallianwala Bagh y a la legislación represiva del gobierno británico. Aunque crítico de las políticas coloniales, Jinnah consideraba un error abandonar los canales legales y legislativos. En cartas y discursos, sostenía que las tácticas de Gandhi ponían en riesgo los avances logrados mediante la negociación y debilitaban la posición de la India frente al imperio. También expresaba preocupación por la imprevisibilidad de los movimientos políticos de masas en un país con tanta diversidad religiosa. En 1920, Gandhi llamó al Congreso a boicotear las elecciones para los consejos legislativos y a cortar todo vínculo con el gobierno colonial. Esta decisión marcó una ruptura definitiva para Jinnah, quien presentó públicamente su renuncia al partido. En su carta de salida, lamentaba que el Congreso hubiera adoptado una política basada en apelaciones emocionales, rituales masivos y enfrentamientos directos con la autoridad imperial. Creía que ese enfoque fomentaba la inestabilidad y podía agravar las divisiones religiosas. Tras su salida del Congreso, Jinnah se dedicó exclusivamente a la Liga Musulmana, donde aún encontraba espacio para impulsar una estrategia política basada en la legalidad y en reformas graduales. Este periodo también consolidó la imagen de Jinnah como un político que rechazaba la movilización callejera y el uso de símbolos religiosos como herramientas políticas. Mientras Gandhi promovía el ayuno, el uso del khadi, tejido artesanal, y las peregrinaciones como formas de resistencia, Jinnah se mantenía fiel a su traje occidental, a su retórica racional y a sus discursos en inglés. El final de la Primera Guerra Mundial y las promesas británicas de reformas políticas despertaron grandes expectativas entre los líderes indios. En 1927, con una nueva constitución en el horizonte, el Congreso publicó el Informe Nehru, que defendía una India unificada, con sufragio universal y derechos iguales para todos, sin representación separada para comunidades religiosas. Muhammad Ali Jinnah, que en ese momento ya era la principal figura de la Liga Musulmana, vio el informe como una amenaza a la posición política de las minorías musulmanas. No fue invitado a participar en la redacción del documento, lo que profundizó aún más la brecha entre el liderazgo hindú y musulmán. Como respuesta directa al Informe Nehru, Jinnah presentó en 1929 un documento con 14 demandas que consideraba esenciales para garantizar la seguridad política y cultural de los musulmanes en la India. Estos 14 puntos incluían autonomía para las provincias, libertad religiosa y garantías para prácticas musulmanas, como el acceso a la educación islámica y la aplicación de la ley personal islámica en asuntos civiles. También pedía la protección de las minorías en todo el país, incluyendo a los hindúes que vivían en regiones de mayoría musulmana. El documento no proponía una separación territorial, sino un modelo federal que reconociera la diversidad como principio político fundamental. La reacción del Congreso fue tibia, y muchos nacionalistas lo interpretaron como un retroceso en el camino hacia la unidad. Para Jinnah, sin embargo, los 14 puntos representaban una base de negociación dentro del marco imperial, no una ruptura con la idea de una India unida. Continuó trabajando como abogado y político institucional, pero fue quedando cada vez más aislado en el escenario nacional. La falta de respuestas concretas a las demandas de la Liga fue alimentando una creciente frustración. Entre 1930 y 1931, Jinnah participó en las conferencias de la Mesa Redonda en Londres, convocadas por los británicos para debatir el futuro constitucional de la India.
Junto a representantes del Congreso, la Liga Musulmana y otras comunidades, intentó presentar una propuesta federalista viable. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin acuerdo debido a desacuerdos clave sobre la representación comunitaria, el papel de los estados principios COS y la estructura del gobierno central. En 1934, Muhammad Ali Jinnah regresó a la India desde Inglaterra y retomó la presidencia de la Liga Musulmana de toda la India, a pedido de líderes musulmanes preocupados por la fragmentación política de su comunidad. El panorama político había cambiado con la aprobación de la Ley del Gobierno de la India de 1935, que ampliaba los poderes legislativos de las provincias e introducía elecciones más amplias. Jinnah vio en ese nuevo contexto una oportunidad para reconstruir la influencia de la Liga como la voz representativa de los musulmanes. No era una tarea fácil. El partido estaba desorganizado, con problemas financieros y sin una estructura nacional sólida. Su prioridad inicial fue sentar las bases operativas de la Liga. En los años siguientes, Jinnah se enfocó en 3 frentes principales: ampliar la membresía, movilizar recursos y organizar una red de alcance político. Trabajó para atraer a jóvenes profesionales, intelectuales y líderes regionales, incluso de provincias alejadas como Punjab y Bengala. También impulsó la creación de periódicos afines a la Liga, como forma de competir con la amplia cobertura mediática que el Congreso recibía en la prensa convencional. Construir una identidad política propia exigía reformular el mensaje de la Liga, que hasta entonces había sido vista como elitista y poco conectada con la base. A pesar de estos esfuerzos, la Liga tuvo un desempeño pobre en las elecciones provinciales de 1937. De los 482 escaños reservados para musulmanes, el partido solo consiguió 109, quedando detrás de partidos regionales en varias provincias. Mientras tanto, el Congreso logró la mayoría en 7 provincias y formó gobiernos en 6 de ellas, dejando a la Liga prácticamente excluida del poder. El resultado dejó en evidencia las debilidades organizativas del partido y su incapacidad para conectar con los votantes musulmanes, especialmente en zonas rurales. Jinnah respondió a la derrota electoral con una estrategia clara. Inició una serie de encuentros con líderes musulmanes locales para entender mejor las necesidades específicas de cada región. Al mismo tiempo, comenzó a reformular el discurso de la Liga en términos más accesibles, centrado en temas como la protección de la identidad musulmana, el acceso a la educación y la representación política justa. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 cambió por completo el panorama político del subcontinente indio. Sin consultar a los partidos políticos locales, el virrey Lord Linlithgow declaró unilateralmente que la India entraba en guerra junto al Reino Unido. Como respuesta, el Congreso Nacional Indio ordenó la renuncia colectiva de sus ministros provinciales, lo que dejó un vacío político en varias regiones clave. La Liga Musulmana de toda la India aprovechó ese momento para reposicionarse como la única representante legítima de los musulmanes en las negociaciones con las autoridades coloniales. Muhammad Ali Jinnah declaró el 22 de diciembre de 1939 como el Día de la Liberación, celebrando la salida del Congreso de los gobiernos provinciales. Con el Congreso fuera de la administración local, la Liga Musulmana amplió su influencia en regiones como Bengala, Punjab y Sindh. Jinnah comenzó a insistir cada vez más en que los musulmanes no eran simplemente una minoría, sino una nación distinta, con su propia historia, cultura y sistema de valores. En lugar de seguir pidiendo garantías constitucionales dentro de un Estado unitario, pasó a defender la creación de entidades políticas separadas para los musulmanes del subcontinente. Este cambio se formalizó en marzo de 1940, durante la sesión anual de la Liga en la ciudad de Lahore. Allí se aprobó por unanimidad la resolución de Lahore, redactada por A.K. Fazlul Huq y respaldada por Jinnah. El documento pedía la creación de estados independientes en las regiones del noroeste y noreste de la India, donde los musulmanes eran mayoría. Aunque no mencionaba explícitamente la palabra Pakistán, su contenido fue interpretado ampliamente como el primer paso oficial hacia una separación territorial. Jinnah justificó esta nueva postura, señalando el fracaso de los intentos anteriores de cooperación política entre hindúes y musulmanes.
argumentaba que la hegemonía cultural y política hindú, ejemplificada por las decisiones unilaterales del Congreso, hacía imposible proteger los derechos musulmanes dentro de un Estado centralizado. La propuesta de crear uno o más estados musulmanes, según él, era una medida preventiva para evitar la marginación permanente de la comunidad musulmana. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Muhammad Ali Jinnah consolidó su posición como líder nacional con legitimidad para negociar directamente con el gobierno británico. Fortalecida por la resolución de Lahore, la Liga Musulmana pasó a ser vista por las autoridades coloniales como una representación significativa de los musulmanes de la India. En 1942, el gobierno británico envió a la misión Cripps con el objetivo de proponer un plan de autonomía para después de la guerra, que incluía la realización de un referéndum en las provincias para decidir si deseaban permanecer en una futura unión india. El Congreso rechazó la propuesta por considerarla vaga y limitada. Jinnah también la rechazó, alegando que el plan no reconocía el principio de separación que la Liga ya había adoptado formalmente. El rechazo por parte de ambos bandos llevó a un prolongado estancamiento político que se mantuvo hasta el final de la guerra. Con la derrota de Alemania en 1945, el gobierno británico intensificó los esfuerzos para definir el futuro de la India. En 1946, envió la misión del gabinete, compuesta por 3 ministros británicos, con el objetivo de lograr un acuerdo entre los principales partidos indios. La misión propuso un modelo federal flexible, en el que la India permanecería unida, pero las provincias de mayoría musulmana tendrían una autonomía considerable. La propuesta buscaba preservar la integridad territorial al tiempo que atendía las demandas de la Liga Musulmana. Ante el temor de que la Liga quedara excluida del proceso de transición y en respuesta al rechazo del plan, Jinnah convocó el 16 de agosto de 1946 al Día de la Acción Directa. La movilización fue anunciada como una protesta pacífica, pero derivó en enfrentamientos violentos en varias ciudades, especialmente en Calcuta. Los choques entre hindúes y musulmanes provocaron miles de muertes y profundizaron el clima de hostilidad entre ambas comunidades. Aquel evento marcó un punto de no retorno en las relaciones políticas internas y aumentó la presión sobre los británicos para encontrar una solución definitiva. La radicalización del discurso de la Liga y la ruptura total de las negociaciones con el Congreso terminaron por consolidar la idea de la partición como la única salida política posible. Jinnah comenzó a defender abiertamente la creación de Pakistán como condición indispensable para cualquier transición pacífica del poder. En las elecciones provinciales de 1946, la Liga logró un éxito rotundo entre los votantes musulmanes, obteniendo la mayoría de los escaños reservados para la comunidad. Con el fracaso de los intentos de conciliación en 1946 y el aumento de la violencia entre comunidades, el Reino Unido decidió acelerar su retirada del subcontinente indio. El primer ministro Clement Attlee anunció que la transferencia de poder se llevaría a cabo antes de junio de 1948. En marzo de 1947, llegó a la India el virrey Lord Mountbatten, con la tarea de supervisar la transición política. Tras intensas negociaciones con el Congreso y con la Liga Musulmana, quedó claro que la idea de una India unificada ya no era viable. Jinnah mantuvo firme su demanda de un Estado separado, mientras que los líderes del Congreso, Nehru y Patel, comenzaron a aceptar la partición como una solución práctica para poner fin al estancamiento. El plan de partición fue anunciado oficialmente el 3 de junio de 1947, con el acuerdo de ambas partes. Según los términos del acuerdo, la India se dividiría en 2 dominios, India y Pakistán. La Comisión Radcliffe, formada de manera apresurada, recibió la tarea de trazar las fronteras entre los 2 nuevos países, especialmente en las regiones de Punjab y Bengala. El trabajo se completó en pocas semanas, con datos incompletos y bajo una fuerte presión política. Las fronteras definitivas no se hicieron públicas hasta después de la independencia, lo que generó aún más incertidumbre en las zonas afectadas. La partición provocó desplazamientos masivos. Se estima que más de 10 millones de personas cruzaron de un lado a otro, y una ola de violencia sectaria que causó decenas de miles de muertes. El 14 de agosto de 1947, Pakistán fue declarado oficialmente un estado soberano.
Muhammad Ali Jinnah asumió el cargo de gobernador general, equivalente al jefe de Estado, y también presidió la Asamblea Constituyente. En su discurso inaugural del 11 de agosto, afirmó que todos los ciudadanos de Pakistán serían libres para practicar su religión y que el Estado no discriminaría por motivos de fe, casta u origen. Los primeros días de Pakistán estuvieron marcados por enormes desafíos administrativos y logísticos. Karachi fue elegida como capital provisional y las instituciones del nuevo estado tuvieron que construirse en condiciones de emergencia. Faltaban cuadros técnicos, estructuras administrativas y hasta una moneda nacional. Tras la declaración de independencia en agosto de 1947, Pakistán enfrentó de inmediato una crisis nacional. La partición provocó uno de los desplazamientos poblacionales más grandes del siglo XX. Alrededor de 7 millones de musulmanes emigraron desde la India hacia el nuevo estado, mientras una cifra similar de hindúes y sikhs se desplazaba en sentido contrario. Como gobernador general, Muhammad Ali Jinnah asumió la responsabilidad de organizar la recepción de refugiados, crear agencias de ayuda humanitaria y hacer frente a la escasez de alimentos, viviendas y servicios básicos. El sistema administrativo heredado de la India británica resultó completamente insuficiente para enfrentar la magnitud de la emergencia. Ese mismo año surgió el primer gran desafío externo a la integridad territorial del nuevo país, el conflicto de Cachemira. El estado principesco de mayoría musulmana había permanecido indeciso entre unirse a la India o a Pakistán, pero su gobernante hindú firmó el documento de adhesión a la India tras una invasión de militantes tribales provenientes de Pakistán. Esto provocó el despliegue de tropas indias y el inicio de la Primera Guerra de Cachemira, entre 1947 y 1948. Jinnah presionó a los mandos militares pakistaníes para responder, pero encontró resistencia interna sobre la viabilidad y la coordinación de una intervención directa. Al mismo tiempo que lidiaba con el conflicto externo, Jinnah dirigía la construcción de las instituciones fundamentales de Pakistán. Se crearon el Banco Estatal, las Fuerzas Armadas, la Administración Pública y un marco legislativo provisional. Karachi fue designada capital temporal y la burocracia se reorganizó para funcionar como una estructura nacional independiente de la India. En el plano político, Jinnah mantuvo un estilo de gobierno centralizado y presidencialista, con amplia autoridad tanto sobre el poder ejecutivo como sobre el legislativo. A pesar de sufrir de tuberculosis, una condición que mantuvo en secreto, continuó pronunciando discursos y reuniéndose con ministros, líderes regionales y diplomáticos extranjeros. La vida personal de Jinnah contrastaba con su imagen pública. Se casó en 1918 con Ratanbai Petit, una joven parsi de la élite de Bombay, con quien tuvo una hija, Dina. La relación fue breve. Ruti murió en 1929 y Dina decidió quedarse en la India después de la partición. Jinnah no volvió a casarse y llevó una vida discreta, con gusto por la vestimenta occidental y un cuidado meticuloso de su imagen pública. De conducta secular, rara vez hablaba de religión fuera del ámbito político. Incluso al frente de la Liga Musulmana, evitaba los símbolos religiosos explícitos y prefería un discurso institucional. Muhammad Ali Jinnah murió el 11 de septiembre de 1948 en Karachi, poco más de un año después de la independencia. Su fallecimiento dejó a Pakistán sin un liderazgo central fuerte en un momento de inestabilidad y construcción nacional. Venerado como Quaid-e-Azam, gran líder, y Baba-e-Qaum, padre de la nación, se convirtió en el símbolo fundador del Estado pakistaní. Sin embargo, su legado sigue siendo motivo de debate. Para algunos, fue un defensor de un Estado musulmán democrático y secular. Para otros, está estrechamente ligado al nacimiento de una nación basada en la identidad religiosa. Hablar de Muhammad Ali Jinnah es asomarse a un punto de inflexión del siglo XX. Un abogado brillante y estratega político que pasó de defender una India unida a impulsar la creación de Pakistán. Sus decisiones reordenaron mapas y destinos y dejaron un legado tan influyente como discutido en nuestra región y en el mundo. Para algunos, Jinnah fue el último dique antes de una crisis incontrolable. Para otros, el impulsor de una fractura cuyos ecos aún se sienten. Más allá de etiquetas, su trayectoria obliga a pensar en el poder de la negociación, los límites del pragmatismo y el costo humano de las grandes decisiones. Y ahora, te toca a ti.
¿Fueron sus pactos y renuncias un intento de evitar una catástrofe mayor? ¿O marcaron un punto de no retorno? ¿Cuánto del país que imaginó sobrevivió a la independencia y a las décadas posteriores? Cuéntanos tu mirada en los comentarios. Queremos leerte. Si te gustan los análisis históricos sin clichés y con contexto, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada video te invita a mirar el pasado desde otro ángulo. Y si no te suscribes, podrías perderte episodios que te van a sorprender.